Bien, para ser rigurosos con la hora, vamos a partir con nuestra última charla, nuestra charla magistral de este seminario Volvamos a hablar de pobreza. Tenemos una invitada estelar, a nuestra ministra Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social y Familia del gobierno del presidente Piñera. La ministra fue diputada, ha sido intendenta, fue ministra secretaria general de gobierno, vocera del gobierno hasta hace algunos meses, y tiene una trayectoria muy importante en política. Le ha tocado estar en distritos donde el tema de la pobreza está presente, y obviamente hoy desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha tenido que liderar las iniciativas del gobierno precisamente en materia de contención y de reactivación producto de los efectos sociales de la pandemia, y en ese sentido la hemos invitado para conversar, para aprender, para conocer en qué ha estado el gobierno en estos meses difíciles para Chile, en este tiempo en que se ha perdido empleo, en este tiempo en que las familias han perdido sus ingresos, y el gobierno ha tenido que estar, uno ve, reaccionando y anticipándose a las distintas situaciones que se van generando, y por eso es un gusto, ministra, y agradecemos su participación en este seminario. Muy buena, entre días y tardes, estamos un minuto sobre las 12. Quiero saludar a todos los que nos están viendo y agradecer enormemente esta invitación, Tomás. Yo creo que es una tremenda oportunidad, la invitación cuando se me hizo de un seminario que dijera que volviéramos a hablar de pobreza. No podría hacerme más sentido, sobre todo ahora en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Yo creo que es súper importante conversar y finalmente qué es lo que está haciendo el gobierno, pero también conversar cómo lo están viendo las personas al respecto del desempeño que nosotros estamos teniendo como gobierno, el desempeño que están teniendo las organizaciones de la sociedad civil, el desempeño que están teniendo los gobiernos locales, y finalmente también el desempeño que están teniendo las empresas y todos y cada uno de nosotros, porque finalmente cuando estamos hablando de un desafío tan gigante como enfrentar y superar la pobreza, o un desafío gigantesco como es vivir una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Una pandemia sanitaria, la peor de los últimos 100 años, y también a su vez estar enfrentando todas las consecuencias de esa pandemia en materia social, en materia económica, y esto, ojo, porque yo creo que es muy relevante estarlo viviendo después de otra crisis, o sea, una crisis sobre una crisis, porque tuvimos una crisis el 18 de octubre que impactó fuertemente y que probablemente, y yo escuchaba con detención a Francisco y a Soledad en el seminario, la exposición anterior, cuando ellos hablaban al respecto de la dicotomía, ¿no es cierto?, de lo que era finalmente la desigualdad o lo que era la pobreza y enfrentar la pobreza propiamente tal. Bueno, nosotros vivimos una crisis 18 de octubre muy enfocada en la pobreza, en la desigualdad, muy enfocada en las discusiones respecto de lo que significa la cohesión social y sobre todo lo que significan las políticas que hemos tomado y cómo la gente no se ha sentido partícipe de esas políticas. Y hoy día pasar a esta discusión, ¿no es cierto?, de la pobreza, de cómo la clase media, esa que en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia llamamos clase media de cristal, porque es frágil y se rompe rápidamente, y cómo finalmente vuelve toda esta discusión de la pobreza, que nosotros de una otra forma, y yo escuchaba a Alejandro en su exposición inicial, probablemente habíamos pensado que íbamos superando año a año con las decisiones que habíamos tomado y que ya se había vuelto un poquito invisible. Eso, dicho sea de paso, seguía existiendo, seguía presente, pero probablemente un poquito más invisible. Y hoy día toma una fuerza inusitada la discusión porque nos encontramos con lo más representativo probablemente de la pobreza de los años 80, las ollas comunes, los comedores solidarios, que lo hacen tan visible y tan finalmente visible, representativo ahí, ¿no es cierto?, a la vuelta de la esquina. Y bueno, ¿cómo podemos introducir esta conversación? Yo lo primero quiero decirle a nuestros jóvenes que nos están viendo que tiene un desafío gigantesco en varias cosas en este momento, y que no solamente el voluntariado, sino que también es, y esto es un desafío que nos pusimos con el INJU, de cómo los jóvenes, muchos de ellos, muchos de ustedes, nativos digitales, en este mundo hoy día que requiere tanta digitalización dado la pandemia, dado que no pueden salir las personas, les decimos que se cuiden, se volvió otra brecha gigantesca en el acceso a todo lo que podemos hacer a través de Internet, pero si no tenemos Internet no podemos hacerlo, y ahí tenemos una brecha de acceso de todos los sectores más vulnerables, pero también de todos los sectores rurales, y una brecha de conocimiento, chiquillos. Y todos los nativos digitales, los jóvenes, tienen la capacidad única de poder ayudar
a los adultos mayores, a las personas mayores, que tanto nos enseñaron, que tanto nos entregaron, y que hoy día les podemos devolver ese aprendizaje, esa enseñanza que nos dieron para poder ayudarles en estos momentos. Entonces, el primer llamado, y quiero partir porque no puedo dejar de hacerlo, con devolver la mano para tantas personas mayores que hoy día requieren de la ayuda de los jóvenes que crecieron en este mundo de las tecnologías, del internet, y que pueden ser un aporte gigantesco. Lo segundo es plantear cómo finalmente los jóvenes tienen un rol relevante, porque tenemos un 36% de las personas que participan en las organizaciones sociales y solidarias. Solo un 36% de los chilenos y las chilenas ocupa su tiempo, aquel que podría dedicárselo a sí mismo, a una actividad colectiva. Y si algo hemos aprendido en esta pandemia, Tomás, y a todos que nos están viendo, es que lo colectivo es fundamental, es vital para poder enfrentar situaciones tan complejas como esta. ¿Qué estamos viviendo, Tomás? Estamos viviendo, como yo les decía, una crisis sobre una crisis. Lo ha hecho muy complejo, complejísimo, diría yo, con un Estado que hay que reconocer que no estaba preparado para enfrentar una situación así. ¿Ya? Como en algún momento discutimos al respecto de lo que pasó el 18 de octubre, sobre si lo habíamos visto o no lo habíamos visto venir, y probablemente muchos de nosotros dijimos, y no nos enorgullece, Tomás, y a todos quienes nos están viendo, no lo vimos venir. Tú planteabas que yo llevo muchos años en política, efectivamente tuve el privilegio de ingresar a la política muy joven, con 28 años, la diputada más joven de ese Congreso Nacional, y he pasado por años en el Congreso Nacional, en comunas vulnerables como Renca, Conchalí, Huechuraba, intendente de la región metropolitana, con comunas donde a 25 minutos de La Moneda no había alcantarillado y agua potable, Tomás, a 25 minutos de La Moneda. No hablo de una comuna cerca de la cordillera, donde nadie pueda llegar, no, estoy hablando de 25 minutos de La Moneda, aquí, al lado. Comunas donde no había alcantarillado y agua potable, donde las personas efectivamente vivían condiciones de desigualdad muy relevantes dentro de una región tan importante como Santiago de Chile, ¿no? Bueno, esa es una realidad que también me tocó vivir como intendenta, después como ministra vocera en el estallido social en el 18 de octubre, donde finalmente una de las cosas que se planteaba era cómo este país, que miraba 10 años atrás y decía, en estos 10 años nosotros tenemos un PIB mucho más grande, hemos mejorado tanto, ha disminuido la pobreza, las familias hoy día pueden tener las primeras generaciones o segundas generaciones en el acceso a la universidad, tantas cosas diferentes. ¿Por qué la gente tiene este nivel de malestar? Y probablemente nos vamos a llevar mucho tiempo, muchos años, en analizar qué realmente pasó, pero tiene mucho más que ver con la cohesión social y con que esa medición de cuánto tiene no era suficiente, Tomás, porque tal vez había que medir cómo se sienten las personas y los hogares con lo que tienen, cómo se siente con lo que tienen. Y ahí hay pasos que estamos dando desde el Ministerio que probablemente con la CACEN que vamos a medir este año, que nos va a tocar medir, y que dicho sea de paso nos va a tocar medir probablemente nuevamente pobreza por ingreso, y ya no pobreza multidimensional como habíamos avanzado cuando la Sole Arellano estaba en el Ministerio de Desarrollo Social en evaluación social, sino que vamos a tener que volver por condiciones metodológicas, dada la pandemia, a medir de nuevo pobreza por ingreso, y vamos a tener que ver cómo complementar, ver cómo sumamos las otras preguntas que vienen, las preguntas de bienestar, las preguntas efectivamente de cómo afectó el COVID, etc. Y esta situación nos hizo vivir el Estado en su máxima tensión. Crisis sobre crisis, en una crisis extremadamente masiva, donde esa clase media que probablemente se había acostumbrado a nunca pedirle nada a nadie, a no golpear el Estado, a ni siquiera ir al municipio más cercano que no tenía registro social de hogares, hoy día se encuentra con que requiere imperiosamente la ayuda del Estado. Y donde esa calificación socioeconómica que tuvo en algún momento no representa su realidad actual, que nosotros no tenemos la posibilidad de calificarlo rápidamente en una nueva condición socioeconómica que representa lo que está viviendo hoy día, que nosotros tenemos una herramienta que de mediano plazo funciona bastante bien, pero a corto plazo, como en una emergencia donde los ingresos iban cayendo de forma realmente impresionante, o sea, perdíamos y perdíamos empleo, nosotros no teníamos la capacidad de medir en tiempo real cómo esas familias estaban viviendo su situación, y donde finalmente el Estado no tuvo la capacidad, la robustez
de poder responder con la inmediatez que las familias requerían. Quiero decir que en esa discusión la sociedad civil, y esto hay que reconocerlo, la sociedad civil, estamos hablando de las fundaciones, la ONG, y también el empresariado, junto con los gobiernos locales, llegaron antes que nosotros como gobierno central. Y eso nos pone un desafío gigantesco a lo que viene, Tomás. ¿Por qué? Porque, y hay que reconocerlo, la CPC con su fondo, ¿no es cierto?, ese llamado que hace a las diferentes empresas, es capaz de llegar con canastas familiares, con canastas de alimentos antes que nosotros. Hay que reconocer que los gobiernos locales, con su capacidad de conocer a sus vecinos, de saber el territorio, las necesidades, cuál población probablemente, cuál barrio está más afectado, fue capaz de llegar también rápidamente. Y las fundaciones que se habían dedicado siempre a contribuir a la pobreza, esta pobreza invisibilizada, que hoy día son realmente los lugares donde se generan las redes, los brazos, las manos para llegar más rápidamente. Y pongo un ejemplo, dado que estamos hablando de pobreza, el Banco de Alimentos. Banco de Alimentos que trabaja siempre con más de 200 y tantas fundaciones y que no solamente en pandemia ayuda a ollas comunes, comedores solidarios, sino que siempre, y que hoy día en realidad fue explosiva la demanda que ellos tuvieron, pero que también nos refieren cuando conversan con nosotros y nos dicen, ojo, nosotros esta pega la hemos seguido haciendo, no es que ahora apareció. Y bueno, ese es el contexto, y en ese contexto los desafíos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia es gigantesco, a mi juicio, hablando de pobreza en dos ámbitos súper relevantes. Primero, ¿cómo vamos a crear un sistema de protección social que nos permita responder en tiempos normales, pero también en tiempos extraordinarios? Tenemos que avanzar hacia un registro social de hogar universal, porque hoy día sabemos que una persona está en ciertas condiciones socioeconómicas, pero no sabemos mañana. Y aquí cuando hablo de no sabemos mañana, hablo de que familias que pensaron que no iban a nunca vivir la necesidad de pedir ayuda del Estado, hoy día la están requiriendo. Y si esa calificación socioeconómica en tiempos normales es adecuada y es correcta. Y nuestra subsecretaria de Evaluación Social, la Ale Candia, está haciendo un trabajo con expertos para poder revisar nuestro registro social de hogares y nuestra calificación socioeconómica. Y en la aplicación de este registro social de hogares, y ahora nos vamos a la otra subsecretaría, la de Servicios Sociales, esa relación con los municipios, esa relación con las empresas en la entrega de los beneficios del Estado, en la sociedad civil, es lo suficientemente operativa. Hay un buen trato de relación interna de nuestro ministerio entre nosotros como servicio dentro del ministerio y nosotros como ministerio con los otros ministerios sociales, y a su vez la relación de nosotros con los gobiernos locales, las empresas, la sociedad civil. Probablemente la respuesta es no, Tomás. Y eso es muy complejo. Y voy a partir principalmente porque, como decía Francisco y decía Soledad, enfrentar la pobreza, y si la miramos no solamente desde pobreza por el ingreso, sino a pobreza multidimensional, avanzar hacia desigualdad y cohesión social, no es posible hacerlo sin una interrelación y sin un trabajo mancomunado, bien coordinado, y que voy a partir desde lo interno. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el presidente a nosotros nos planteó que cuando convirtió el Ministerio de Planificación en Ministerio de Desarrollo Social, que firmó el proyecto hace unos pocos días atrás, hace 10 años, un 18 de agosto, en el Santuario del Padre Hurtado, hace 10 años atrás, el presidente firma el proyecto de ley y lo envía para convertir el Ministerio de Planificación en Desarrollo Social. ¿Y qué es lo que dijo en ese momento? Dijo, bueno, nosotros tenemos que avanzar no solamente unas políticas públicas que tengan que ser evaluadas, sino que a un desarrollo integral del ser humano. Y por eso lo transforma en el Ministerio de Desarrollo Social. Y cuando lo transforma en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo que dice es, momento, ya no solamente es una persona la que tenemos que mirar, sino que es un hogar, una familia, porque finalmente el desarrollo de una persona en particular va a estar muy relacionado con el desarrollo que tenga en su familia y en ese hogar. Y tenemos que empezar a mirarlo como un todo. Bueno, ¿qué nos pasa, Tomás, internamente en este análisis que hoy día estamos teniendo? Seguimos viendo a las personas desde la individualidad del servicio en nuestro ministerio. ¿Ah? Hay una persona con discapacidad y por supuesto que se activa en nuestro SENADI y trata de aplicar todas las herramientas que tiene y enfrentar de la mejor manera posible el proceso de discapacidad que tiene esa persona para volverla a integrar al trabajo, a la educación o a lo que sea necesario.
Tenemos por el otro lado un Senama que se preocupa de nuestros adultos mayores y que se activa cuando encuentra un adulto mayor, etc. Pero resulta que dentro de esa familia probablemente existe ese adulto mayor, existe esa persona con discapacidad, probablemente existe un padre y una madre o un hogar monoparental donde ese jefe de hogar tiene problemas de trabajo, tiene problemas de transporte, tiene problemas de salud. Es decir, es un todo en su conjunto. Y nosotros no necesariamente nos estamos coordinando lo suficientemente bien internamente para responder a los requerimientos de ese hogar y por tanto dar una respuesta integral, ni tampoco coordinándonos bien con el resto de los ministerios. Y a veces nos pasa, Tomás, y es algo que estamos tratando de revertir, que la conversación de un hogar y de una familia se da con diferentes programas aislados dentro de los ministerios, y el Ministerio de Salud tiene un programa de adulto mayor, y el Ministerio de Transporte tiene políticas de adulto mayor, y el Ministerio de Vivienda tiene algunas políticas de adulto mayor, pero todavía, por ejemplo, y con esto yo creo que se entiende más, porque a veces en los burdos se entiende más, nuestras viviendas, nuestros subsidios de viviendas sociales, Tomás, esas donde vamos a ir a actuar, ojalá con los más vulnerables, después subiendo en cobertura y sacando ojalá a las personas en campamento que viven en la pobreza más dura y más extrema, llegamos a esa vivienda social y, insisto, esto es un detalle, pero muchas veces en estos detalles tan simples las cosas se entienden mejor. Esa vivienda social tiene un enchufe que está abajo, como los enchufes de casi todas las casas de nosotros, y está abajo. Pero ese enchufe abajo, en una casa que nosotros estamos entregando como Estado, no es bueno para los niños, ¿no es cierto? Es riesgoso para nuestros niños si no tiene cobertura. No es bueno para nuestros adultos mayores porque los hacemos agacharse, muchas veces eso es muy complejo. No es bueno para las personas con discapacidad porque probablemente tampoco pueden generar una vida cotidiana normal con esas dificultades que nosotros mismos les ponemos porque no somos capaces de conversar. Entonces ahí hay un primer gran desafío, Tomás, que se llama cómo nos relacionamos nosotros mismos dentro del Estado y trabajamos en conjunto, y este ministerio en particular tiene un rol determinante en la coordinación interministerial por ley, y que a mi juicio todavía falta ejercerla con toda la potestad que corresponde. Y lo otro es la coordinación, como yo les decía, con la empresa, con el gobierno local, con las organizaciones de la sociedad civil. Con el gobierno local, Tomás. Yo creo que es muy relevante decir que el gobierno local, como decía anteriormente, llegó antes que nosotros en esta pandemia. También es cierto que nosotros no le hemos dado herramientas para que pueda ir a buscar a las personas en sus comunas, que ellos los conocen mejor, quienes tienen derecho a los beneficios con el Estado. No hemos hecho esta coordinación para decirle, mire, usted en la comuna de La Pintana tiene tales personas que podrían acceder a tales beneficios de escolaridad, a tales beneficios de vivienda, a tales beneficios de ingreso familiar de emergencia, y no han accedido, ya sea porque no saben, ya sea porque se equivocaron en postular, ya sea por la razón que sea, no tienen internet, cualquier cosa, vamos a buscarlo activamente. Eso es una relación que nosotros debiéramos tener con los direcos, con los funcionarios sociales, muy, muy, muy coordinada y muy pronta. Ahí hay un trabajo mancomunado que también estamos haciendo y que es vital. Con la sociedad civil que quiere participar, ¿cuántas trabas le ponemos a la sociedad civil para ser partícipe del Estado, para ayudarnos con sus manos a poder llegar a los lugares que muchas veces nosotros no tenemos capacidad, y a veces con la expertise que ellos tienen mucho mejor que nosotros? Y eso es una realidad y que tenemos que reconocer. Y ahí hay un nuevo trato con la sociedad civil que tenemos que construir. Y también es muy relevante decir que con el empresariado, que tiene muchas cosas que hacer más allá de la responsabilidad social empresarial, y que yo creo que ellos mismos se han dado cuenta que quedó corta la definición que ellos tenían. Y en ese contexto, nosotros de vuelta también, porque por ejemplo, si nos vamos a la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene una cantidad enorme de trabajadores, ¿no es cierto?, que están asociados a las empresas que construyen en las inmobiliarias. Bueno, ellos tienen grupos de bienestar, Tomás. Nosotros como Estado hemos capacitado, no hemos relacionado con esos equipos de bienestar para contarles cuántos beneficios sus trabajadores podrían tal vez tener por parte del Estado, y que ellos sean multiplicadores del acceso de la información a todos los trabajadores de esa empresa. No lo hemos hecho, cuando ahí hay una oportunidad gigantesca de llegar con información oportuna para que haya una interacción y una sinergia que sea muy valorable. Entonces ahí yo creo que nosotros tenemos un tema estructural de que esta red de protección social, de esta red que finalmente en algún momento también se tiene que convertir, y yo sé que es un tema que a ustedes les importa mucho,
en recuperación económica, pero con un profundo sentido social, porque no hay protección social más relevante que el trabajo estable, formal, que permita la protección de hoy día y del futuro, la de hoy día, acceso a licencia médica, a el seguro de accidente escolar, etcétera, y la del futuro, que sean pensiones el día de mañana que le permitan jubilar en condiciones dignas. No hay política mayor de protección permanente que un empleo estable, formal, que vaya subiendo los ingresos de las familias de forma permanente y no solamente los aportes que nosotros podamos hacer como Estado de forma transitoria. Esa red de protección, que es múltiple, que tiene múltiples actores, debe construirse con fuerza, con firmeza, con solidez para que cualquier gobierno, el que sea que venga el día de mañana, pueda tener la capacidad, ¿no? La musculatura para enfrentar una crisis sobre una crisis. Y lo otro es cómo en esta situación donde ya estamos con complicaciones de esta clase media de cristal, que se genera este debate, ¿no? Que estamos con la clase media mirando lo que lo está pasando pésimo, que cae en esta cuerda floja permanente y cae. ¿Qué pasa con los que se mantienen efectivamente durante mucho tiempo en la pobreza y en esa pobreza extrema? Que dicho sea de paso, lo pongo como un ejemplo en Araucanía, que es una de nuestras prioridades como Ministerio igual, porque más allá del tema de nuestros pueblos originarios, ¿no es cierto? Que es un tema que está hoy día muy en el tapete, que cada cierto tiempo lamentablemente revive por hechos de violencia y no por la discusión de fondo. Araucanía es la primera región en pobreza por ingreso y en pobreza multidimensional. Cuando hablamos de pobreza por ingreso y multidimensional, nos vamos a las otras regiones y ahí varía, pero en pobreza por ingreso y en pobreza multidimensional, Araucanía gana los primeros lugares en ambas. Y ahí finalmente la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los invisibles que siguen siendo invisibles y que debiéramos ser visibles porque esta pandemia y la crisis por 18 de octubre los hizo mucho más visibles? Las personas en situación de calle, Tomás. Las personas en situación de calle que muchas veces nosotros decimos vamos a ir con techo, salud, abrigo, comida, en la calle, entre comillas, un techo de como los cubrimos con nylon, qué sé yo, pero todavía no estamos tomando las políticas que debiéramos tomar para lograr sacarlos de la calle propiamente tal, que ahí estamos avanzando en el proyecto de vivienda primero, ¿no? Y ahí es muy relevante que avancemos en ese tipo de programas que van al fondo. Las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que viven en la pobreza, ya la dificultad de ser una persona con discapacidad en este país, que discrimina, en este país que cierra puertas, imagínense cuando uno efectivamente nace en un país, en un hogar con pocos ingresos. Los adultos mayores, las personas mayores que nacen en pobreza. Ser adulto mayor, ser persona mayor todavía en este país es muy complejo, por las bajas pensiones, por las condiciones, porque no los hacemos participar, porque tenemos un rol paternalista con ellos, muchas cosas. Imagínense una persona mayor en pobreza extrema. Estamos hablando, bueno, no me toca el ministerio a mí directamente, pero migrantes, personas privadas de libertad, sobre todo muchas mujeres que finalmente con sus hijos en una primera etapa, después separadas de sus hijos, esos niños que caen en la vulnerabilidad. Nuestros niños vulnerables, un niño, yo quiero decir, Tomás, un niño que nace en un hogar pobre, es un niño que tiene toda cuesta arriba, todo, porque tenemos un círculo de pobreza que se perpetúa, Tomás. Y en ese contexto tenemos papás con baja escolaridad casi siempre, con un niño que efectivamente va a tener dificultades en su escolaridad. Hoy día, ¿para qué decirlo? Yo escuchaba con atención a Francisco de Solerac que hablaban de la gran angustia, ¿no? De la deserción escolar, y que hoy día es incluso más fácil desertar dado que no tenemos el manto protector por razones sanitarias de los colegios. Entonces, ese niño que nace en la pobreza, que nosotros debiéramos ponernos como un imperativo ético, sacar a los niños de la pobreza, un imperativo ético. Hoy día tenemos una cantidad todavía muy grande de niños que viven en pobreza, el 21%, Tomás. Y por tanto, nosotros, ese niño que tiene una brecha de escolaridad, niños que tienen probablemente muchas posibilidades de tener problemas de salud mental, niños que pueden estar expuestos a la violencia del ambiente y también violencia intrafamiliar por las condiciones de vulnerabilidad que viven. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta a todos esos niños vulnerables en los últimos años? Hemos ido mejorando, sin duda alguna, pero hemos tenido la tentación de que nuestra respuesta sea sacarlos de esa familia, cuando la respuesta es trabajar esa familia, cuando la respuesta es ayudar a las habilidades parentales, la respuesta es ayudar a que las condiciones de esos padres y madres mejoren. Entonces,
son tal el nivel de desafíos que hoy día se han hecho tan visibles por la pandemia, pero que están ahí, que no se han ido, que finalmente hay que volver a hablar de la pobreza, que finalmente no lo vamos a lograr solo tomar nosotros desde un gobierno. Y por tanto aquí el mensaje que yo les quiero transmitir, porque más allá de si les hablo del bono COVID, de la ley de protección del empleo, del ingreso familiar de emergencia, de todos los esfuerzos en materia de canasta de alimentos y plan de alimentos para Chile, y todo lo que nosotros hemos tratado de hacer y que hemos invertido un porcentaje muy relevante del PIB, y que si uno una vez más se compara con los países, ve los indicadores, las estadísticas, podríamos decir, mire, nosotros estamos mucho mejor que un montón de países de América Latina en cantidad de porcentaje del PIB que hemos puesto sobre esta pandemia que otro. Lo cierto es que finalmente uno se tiene que mirar interno y se tiene que mirar con sus desafíos internos. Y el desafío interno que nosotros tenemos finalmente post pandemia, a mi juicio, Tomás, y ahí ojalá que podamos interactuar y escuchar todas las preguntas que nos están haciendo, que nos están mirando, es cómo entendemos que la sociedad en su conjunto tiene un rol aquí. Que aquí esto de seguir diciendo, mire que el gobierno, mire que la municipalidad, mire que la fundación por allá, mire que la empresa por acá, no nos va a resultar. Y eso yo creo que es la gran conclusión que nosotros hemos podido sacar de esta pandemia y que vamos a tener que seguir hacia adelante porque nos queda rato, Tomás, en pandemia, en el COVID, que hasta que no llegue la vacuna vamos a salir con COVID, no del COVID, con COVID, salimos con COVID. Y lo otro relevante es que van a venir las repercusiones de esta pandemia desde el punto de vista sanitario, educativo, de vivienda, de todo, económicas, sociales, de integración, que las vamos a ver mucho rato hacia adelante y que la pregunta es cómo la vamos a enfrentar. Así que yo creo que eso, a modo de conversación, de reflexión, ojalá también de una suerte de remesón para que también me devuelvan muchas preguntas difíciles y podamos tener una conversación interesante. Bien, pues muchas gracias, ministra, por podríamos decir, este panorama general respecto a lo que le ha tocado vivir al Ministerio de Desarrollo Social y en general al país en esta crisis sobre crisis, inédita y particularmente inédita, ministra, para la gente que nos está viendo y para la gente de nuestra generación. Nosotros nacimos en un país que en general progresaba, en un país que crecía, en un país en que lamentablemente el tema de la pobreza había sido olvidado. Lo comentaba Francisco antes, en que la discusión era si le financiábamos la educación superior a todos los alumnos en Chile, en circunstancias que teníamos familias que entraban a vivir en campamentos de manera creciente entre el año 2011 y el año 2019. Entonces perdimos la prioridad política de la pobreza y eso es un poco el espíritu del seminario. Mirando un poco hacia el futuro, ministra, se ha hablado mucho de la importancia de la reactivación económica. El gobierno ha tratado de poner ahí el foco. Y al mismo tiempo algunos comentan que podría existir este segundo estallido social o podría venir de nuevo una revuelta social, un malestar generalizado. ¿Cómo se responde desde el gobierno? Si yo le preguntara cuál es su agenda los próximos 2 meses, tanto en materia de proyectos de ley como de iniciativas políticas, para justamente promover la integración social, la cohesión, la sensación de que todos somos chilenos y estamos en el mismo barco, también para superar las diferencias que quedaron muy reflejadas el 18 de octubre. Bueno, es una difícil pregunta, Tomás. Nosotros desde el Ministerio vamos a estar probablemente de aquí a fin de año muy focalizados en seguir enfrentando con transferencias directas a quienes lo requieran para enfrentar la pandemia, una pandemia que ustedes saben que es muy dinámica y que hoy día podemos estar saliendo a mejores indicadores en una región y en otra región entrando con malos indicadores. Por lo tanto, lo primero es mirar con la heterogeneidad que existe en nuestro país para enfrentar la pandemia, para poder llegar con las respuestas que sean necesarias, en lo que son las transferencias directas y obviamente a los que más lo requieren. Pero también nosotros estamos convencidos de que la recuperación económica, que yo les decía anteriormente, es vital, porque no hay política, insisto, de protección más concreta, más clara, que efectivamente el empleo en buenas condiciones, formal, que permita dar estabilidad a esas familias, que sea un ingreso justo y que ojalá vaya subiendo en el tiempo como corresponde. Y la recuperación económica para eso es vital. Tenemos que recuperar ese 1.800.000 empleos que hemos perdido durante este tiempo, y no solamente en la pandemia, sino post 18 de octubre. Muchos de los taxistas colectiveros que nos hablaban de que teníamos que tener herramientas para ellos directas era porque ellos lo habían venido pasando mal, ¿no es cierto?, desde el 18 de octubre. Los transportistas escolares, etcétera. Bueno, hoy día aparecen, y por qué no decirlo, las garzonas, los garzones, que es un análisis súper interesante de hacer.
un garzón, una garzona que tiene un contrato mínimo, ¿no es cierto?, y que se hace mucha parte de su sueldo en las que son las propinas, que esas propinas que recibe son legales, no es que no sean legales, sino que son legales, pero tienen un mecanismo que no permite ver que cuando en momentos difíciles como esta, cuántos ingresos realmente tenían, no nos permite tampoco darle la protección social en la proporción de lo que él tenía en ese momento, y que también lo están pasando pésimo desde el 18 de octubre a la fecha, no solamente por la pandemia, porque muchos locales cerraron posterior a lo que pasó y esa ola de violencia post 18 de octubre. Pero en ese debate de post 18 de octubre también salió el tema de la cohesión social. No solamente cuánto tengo, sino cómo me siento con lo que tengo. Y eso es súper relevante el debate que vamos a tener en esta encuesta de bienestar, que yo creo que a muchos investigadores les va a permitir analizar mucho mejor qué fue lo que pasó. Nosotros tenemos un comité de cohesión social que también está mirando qué fue lo que pasó. Entonces nosotros vamos a estar abocados de aquí a fin de año a enfrentar la pandemia, a poner la mirada social en la recuperación económica, porque nosotros creemos que esto es una oportunidad profundamente social, de que todo lo que reconstruyamos en materia de recuperación económica y empleo se haga de mejor manera. Creemos que debe tener mirada de género, porque tenemos demasiados hogares donde la jefa de hogar es una mujer, monoparental. Creemos que debe, y además la mujer, ustedes saben que tiene todavía, nos guste o no, el tema del cuidado detrás. ¿Cuántas mujeres quisieron obviamente ver la extensión del postnatal en esta pandemia, o ver cómo lo hacían para quedarse en las casas, aunque fuera ocupando el seguro de cesantía en la ley de protección del empleo, porque no tenían con quién dejar a sus hijos y a sus hijas? Y eso es una realidad, y es más realidad cuando estamos hablando de personas con una situación de vulnerabilidad mayor, porque lo que hacían muchas de ellas era dejarla con los abuelos. ¿Ah? Cuando salían de vacaciones, ¿no es cierto?, los niños, que tienen más meses de vacaciones que los padres, ¿qué hacían? Los dejaban con los abuelos, que los cuidaban. En esta pandemia no se pudo, y teníamos cerradas las salas cuna, los jardines infantiles, los colegios, ¿y dónde dejaban a los niños? Hay un tema de cuidado ahí que es súper relevante, que también tenemos que poner en la ecuación. La perspectiva del territorio, Tomás. Yo que fui intendente de la región metropolitana, y hoy día obviamente desde del Ministerio de la Vocería y ahora, uno recorre las regiones, yo como diputada también recorrí muchas regiones, la diferencia entre una comuna urbana y rural es gigantesca, Tomás. Es gigantesca. A mí me tocaba hacer el presupuesto y tenía que ver las prioridades del presupuesto regional de las comunas urbanas y de las rurales, y en las comunas urbanas todo era seguridad, Tomás. Estoy hablando antes del 18, ¿ya? Todo era seguridad, cámaras, carabineros, retenes, etc. El primer lugar de las comunas rurales era agua y alcantarilla. Así de diferente eran las prioridades de inversión regional. Y lo cierto es que plantearse, por ejemplo, hoy día en la pandemia, yo les aseguro que el análisis de los problemas, de las situaciones, en una comuna rural versus en una comuna urbana es muy diferente. Y dentro de las regiones, que siempre se comparan con Santiago, ¿no es cierto?, que Santiago se lo lleva todo, yo me voy a una región. Dentro de las regiones, la capital regional versus efectivamente las provincias más chiquititas, que tienen menos habitantes, que son más rurales, es gigantesca. Es gigantesca dentro de una misma región. O sea, no es lo mismo pensar en Temuco que pensar en una comuna por allá arriba de Lonquimay, cercano a donde cae nieve, cercano ya a más territorios precordilleranos, que Temuco. Sí, es así de simple, las condiciones son muy diferentes. Entonces, tenemos que ser capaces de construir, a mi juicio, sobre esta crisis, con todas las dificultades que tiene, un escenario realmente más representativo de lo que pasa en los ciudadanos en los diferentes lugares que viven. Yo creo que los instrumentos, en el caso particular del instrumento, ¿no es cierto?, de la calificación socioeconómica, que tiene que ser neutra y que tiene que poder calzar en todo Chile, hay que ponerle componentes, no a la calificación, pero sí a las políticas públicas muy territoriales, muy de género, muy de lo que vive cada día esa familia. Yo creo que ahí hay un trabajo vital que nosotros tenemos que hacer, y ese trabajo además tiene que ser interrelacionado y donde le demos respuesta integral a las personas y no una respuesta única del problema contingente. Hay que alzar un poquito más la vista
y decir, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar finalmente los próximos 30 o 50 años en materia de protección? Y vamos a escuchar esta angustia y estos dolores que, a pesar de los esfuerzos que hacemos en protección, no somos capaces de enfrentar ese dolor en particular porque no le hemos puesto cara ni rostro de la realidad que viven cada uno de los chilenos. Perfecto, ministra. Tomó un tema ahí que preguntaba Gabriel Patricio Sala, el tema de la diferencia entre el mundo urbano y el mundo rural, y en general pensar que si un niño que nace en una familia pobre en Santiago tiene pocas oportunidades, bueno, probablemente un niño que nace en una familia pobre en un sector rural tiene aún menos oportunidades que cuando nace en una ciudad. Dentro de las regiones ya se generan diferencias, y peor aún cuando uno lo compara con Santiago, así que eso es un enfoque muy valioso que hay que tener presente. Ministra, me preguntan por WhatsApp, algunos están saltando aquí el pregunta y respuesta. Dos temas. Algo que se comentó en el panel pasado que quizás usted tiene algunos antecedentes, pero se ha discutido a propósito del regreso de los niños a clase, que tiene una perspectiva social a propósito de lo que usted comentaba. O sea, si nosotros queremos que las personas vuelvan a trabajar, que las personas puedan ir a sus locales, abrir sus negocios, bueno, los niños también tienen que hacer algo, digamos. Las personas han ido perdiendo sus pegas, han ido perdiendo sus ingresos, no pueden contratar a alguien que cuida a los niños. ¿Qué relevancia social tiene el que vuelvan a abrir las escuelas en Chile con gradualidad, con las medidas sanitarias pertinentes? Pero ¿qué importancia tiene para efectos de permitir que el país se empiece a poner de pie? Bueno, yo creo que este es un tema probablemente de los más complejos que nos tocó enfrentar en medio de la pandemia, primero por razones ultrahumanas. Todos los que somos padres, una de nuestras principales preocupaciones y por lo que estamos dispuestos a hacerlo todo es nuestros hijos. Y nosotros probablemente vamos a proteger a nuestros hijos incluso más que a nosotros mismos. Y en ese contexto, en un ambiente de una pandemia donde hay miedo a morir, porque ese es el miedo y la angustia que estamos enfrentando en una pandemia, miedo a fallecer. Por supuesto que si yo siento que si yo mando a mi hijo a la escuela, puedo estar arriesgándolo, exponiéndolo a enfermar e incluso fallecer, las posibilidades ciertas de que incluso si la escuela, el colegio, el jardín, la sala cuna estuviera abierta, de que yo lo mande a ese establecimiento, siguen siendo bajas. Y yo creo que eso hay que hacerse cargo de esa realidad. Porque una cosa es lo que nosotros digamos de que, claro, para salir una persona a trabajar, y usted lo dice muy bien, el tema del cuidado no solamente ahora, sino que siempre ha sido un tema. Por eso muchas veces las mujeres no ingresan a la fuerza laboral con la capacidad, con la finalmente necesidad que deberíamos tener nosotros de que las mujeres pudieran desarrollar su vida en plenitud y en igualdad, porque el cuidado es un tema. Y es un tema no solamente impuesto, sino muchas veces que uno se autoimpone. Y eso hay que reconocerlo así. Y en ese sentido, hoy día tenemos papás y mamás que todavía sienten que es riesgoso mandar a sus hijos, por lo tanto, aunque tuviéramos abierta la escuela, probablemente no lo mandaría. Esa es una realidad. Lo segundo es que por eso es tan importante que sea paso a paso, por eso es tan importante que esta construcción gradual del retorno a las clases se haga con la comunidad escolar, Tomás. Que no sea una imposición, porque existe el miedo detrás y la angustia, y frente a eso ninguna política pública puede hacerse cargo, ¿ya? Entonces, tenemos que construirlo con ellos, con las comunidades educativas, con los profesores, con los apoderados, con los mismos alumnos. Necesitamos obviamente a los alcaldes, que los alcaldes también finalmente tengan una convicción de que es necesario porque hay algunos lugares, y que nos ayude también el tema sanitario, porque mientras el tema sanitario no esté bien, no va a haber ni una posibilidad, y para eso tenemos que ser responsables todos de cuidarnos y de mantener las medidas que están establecidas y no saltarnos los permisos, no salir cuando no nos están viendo, no nos fiscalizan, porque ustedes saben que la capacidad fiscalizadora de una persona o una casa por casa es imposible. Entonces, entre todos es vital que nos sigamos cuidando para que las condiciones sanitarias mejoren y nos den más confianza. Ahora, hay lugares, Tomás, donde las condiciones sanitarias están. Y por tanto ahí tenemos que tratar de hacer los esfuerzos, insisto, para que este paso a paso se construya y veamos la posibilidad de entregar este ambiente de protección educativo, de protección social educativo, pero también de protección al futuro, porque la educación es vital para nuestros niños. Y hay que decir de que un niño que tiene acceso a Internet probablemente es un niño que tiene mejores condiciones que uno que vive en la vulnerabilidad y probablemente no tiene ni computador, ni un buen Internet, ni el papá o la mamá necesariamente van a poder acompañarlo en ese proceso educativo con las tareas escolares. O sea, hay tantas cosas donde la desigualdad se muestra tan clara como en este. Entonces,
Ojalá que en aquellos lugares donde hoy día están las condiciones sanitarias, este proceso paso a paso de diálogo, de conversación, permita construir la posibilidad de un retorno voluntario, porque insisto, en la angustia y en el dolor de cada padre uno no puede intervenir, voluntario de las comunidades escolares, sobre todo para aquellos niños y niñas que más lo requieran. Pero esto es algo que es de difícil concreción, de alta complejidad, y tenemos que entenderlo porque hay temas humanos detrás que son difíciles de sobrellevar. Perfecto, ministra. Nos llegan dos preguntas que están relativamente conectadas. Le preguntan si miramos con perspectiva hacia el pasado la pobreza extrema en Chile y cómo se ha enfrentado. ¿Cuál le parece a usted que fueron algunas claves de éxito en la superación de la pobreza que se vivió en Chile en las últimas décadas, que es una realidad? Y por otro lado le preguntan también, ministra, usted definió la importancia del crecimiento económico con una perspectiva social y la importancia de formalizar el empleo también, como una forma de proteger y de romper la vulnerabilidad de los empleos informales. ¿Qué medidas quizá en concreto ha visto el gobierno de cara a la reactivación para el crecimiento económico y para el empleo formal de las personas? Bueno, yo creo que una de las cosas que siempre genera mucha discusión, y yo veía que le hacían la pregunta a Alejandro en la primera etapa, que le planteaban al respecto de este cuestionamiento que existía al respecto del rol subsidiario del Estado, al respecto de por qué se criticaba un poco, y él planteaba, bueno, que los individualistas extremos, ¿no?, eran, o algunos de los que criticaban, porque decían que el Estado ojalá ni siquiera subsidiario, y los colectivistas extremos, por decirlo de alguna manera, decía él, que todo lo tenía que hacer el Estado y que en realidad no había ningún otro rol. Bueno, yo creo que una de las claves de éxito fue que le permitimos a los demás entrar y no solamente al Estado. Yo creo que una de las claves del éxito fue decir, mire, no lo podemos hacer solo, efectivamente necesitamos el rol de los empresarios, de la sociedad civil, de todos aquellos que quieran participar, muy vital, y como dijimos, no lo podemos hacer solo, probablemente pudimos llegar a muchos más ámbitos. El mejor ejemplo, quizá, ya no de pobreza extrema, pero que se entiende bien, es cuando entran los privados a la educación, más allá, insisto, de la discusión del financiamiento de esa educación o de los reglamentos que en su momento tal vez se vulneraron en calidad. El que hayan entrado los privados a la educación permitió expandir la cobertura, permitió que muchos más niños y niñas que no podían acceder ni a la educación básica, ni secundaria, mucho menos universitaria, que fue vital el salto para que las familias pudieran tener a sus primeros hijos en la universidad, que ingresaran efectivamente otros actores. Esto también pasa, obviamente, en llegar a los diferentes programas, políticas públicas, etcétera, cuando incluimos mucha más gente. Yo creo que ese fue algo que fue clave para el éxito. Y lo segundo es que el país creciera. Porque es bien importante decir que por qué nos importa el crecimiento. Yo quiero hacer un mea culpa, porque nosotros como sector político nos importa mucho el crecimiento. Nos importan mucho los indicadores, el PIB, etcétera, todos estos números. No somos tan buenos para los números, para medir todo. Pero nunca fuimos muy capaces de explicar por qué queríamos tanto esos números, por qué queríamos crecer, por qué queríamos que efectivamente existiera. Y finalmente queríamos crecer para tener recursos para cerrar las brechas de desigualdad y enfrentar la pobreza, porque uno no puede repartir lo que no tiene. Y si nosotros como país no tenemos ingresos, no tenemos crecimiento, aunque tengamos muy buenas políticas sociales, no vamos a tener los recursos para poder inyectarlas ahí. Por lo tanto, nosotros tuvimos un problema de relato porque si siempre nos ha importado los números, el crecimiento económico y otras cosas, es para poder tener esos recursos para llegar y hacer las políticas que permitan superar la pobreza y poder disminuir la desigualdad. Yo creo que hicimos muchos esfuerzos y logramos durante 30 años tener un crecimiento que nos permitió llegar con esos recursos donde más se requería. Yo creo que esas dos fueron claves importantes y es innegable, y cuando nos hemos ido estancando en crecimiento, efectivamente esos recursos para repartir disminuyen, no podemos llegar finalmente a pegarnos el último salto, que siempre es más difícil, ¿no? Siempre dice que los países que crecen, que están partiendo, que son pobres, que crecen poco, empiezan a saltar rápidamente. Y cuando uno ha crecido mucho tiempo y empieza en el último tranco, en el último tercio de la carrera, se puede quedar pegado porque esa última parte es muy difícil de superar. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas muy buenas que nosotros hicimos: permitir que la sociedad civil ingresara, que otros actores participaran, que no fuera solo el Estado, y entre todos construir finalmente diferentes políticas que nos permitieran crecer y, por tanto, empezar a distribuir esos recursos. Ahora,
las personas tienen que construir su propio proyecto de vida, ¿no? Las personas tienen proyectos de vida diferentes según lo que ellos creen, sus creencias, sus convicciones, sus expectativas, cómo ven hacia adelante lo que quieren hacer. Pero nosotros como Estado tenemos que ser capaces de permitir ese piso, ¿no? Ese colchón que permita que esas personas puedan desarrollar ese proyecto de vida. Y ahí está la duda al respecto de lo que pasó el 18 de octubre en cohesión social, si nosotros fuimos capaces de permitirle a cada cual que desarrollara ese proyecto de vida según lo que él creía, o no fuimos capaces de entregar esas herramientas a todos, y ahí se generó esa desilusión, esa rabia, esa molestia que probablemente no la comprendíamos comparando indicadores, pero sí se siente en la vida de cada uno de esos hogares. Y al respecto del trabajo, yo creo que es vital que la recuperación económica sea profundamente social. Obviamente se están viendo, y lo dijo el ministro Briones, los subsidios de empleo, ¿no es cierto?, para que la gente pueda contratar nuevamente y pues vayamos recuperando ese 1.800.000 empleos, también que se haga de forma paulatina. Yo creo que aquí hay un tema súper relevante, Tomás, y lo voy a representar así. Creo que uno de los problemas que hemos tenido es que cuando las personas van mejorando sus condiciones de vida, que es lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, con la ayuda del Estado, con el empuje, con ese colchoncito, a veces nos pasa que mejora un poquito la calidad de vida y la pérdida de los beneficios de ese acompañamiento que le hace el Estado es muy brusca, Tomás. Entonces, te pongo dos ejemplos. Una persona, porque creo que lo conversaron ustedes, una persona que queda cesante, que no tiene ingresos, que empieza a trabajar de forma individual, hace un pequeño emprendimiento, le ayudamos desde el FOSI. Y empieza a irle bien. Una persona vende empanadita o hace artesanía o lo que sea, le empieza a ir mejor y quiere pegar un saltito más. Tiene que pegarse el salto al Cercotec, ¿no es cierto? Que de dicho sea de paso, FOSI está en mi ministerio, Cercotec está en el Ministerio de Economía. ¿Ya? Dos ministerios que si no conversan estamos mal, porque la dejamos como en una zona gris. ¿Ya? Entonces, está en el FOSI, quiere pegarse un saltito más, va a Cercotec, y resulta que ahí se empiezan a poner un montón de exigencias porque queremos que se formalice, ¿no es cierto? Queremos que se formalice, que empiece a dar boleta, etcétera, etcétera. Y resulta que por esa formalización y esa boleta, resulta que empiezan a perder beneficio. Y nos pasa con que hay trabajadores que quieren que le coticen por el mínimo, aunque ganan más, porque si no pasan y saltan un tramo a FONASA o pierden la beca, y finalmente uno empieza a preguntar, y a ver, ¿y cuánto es el tramo a FONASA, la diferencia que hay cuando se pegó el saltito, si le cotizan bien y no por el mínimo? Y en realidad la diferencia es demasiado poca, Tomás. Entonces empiezas a pagar la diferencia del copago de FONASA o pierdes la beca, y realmente esa diferencia aumentaste 30.000 pesos nomás y se te fue todo el apoyo del Estado porque te pegaste un salto a otro tramo, y en realidad con esas 30 lucas no había ni una posibilidad de pagar la beca de la universidad, ni una posibilidad de empezar a pagar el 20% de copago en FONASA. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que nosotros ahí tenemos un tema que tenemos que mirar con mucha más detención de cómo hacemos una transición. No por el hecho de que se formalice, no por el hecho de que estemos finalmente haciendo las cosas correctas, tiene necesariamente que soltarte la mano el Estado al tiro. Y yo creo que ahí hay una transición que estamos al debe, y que para esta recuperación económica, con mirada de género, territorial, diferenciando urbano, rural, etcétera, tenemos posibilidades ciertas también de hacer una transición. Entonces, ahora nosotros vamos a tener que ver el quinto y el sexto pago del IFE, ¿no es cierto? Pero queremos que la gente también empiece a trabajar, por lo que decíamos, no hay mejor protección que el empleo, etcétera. Pero probablemente vamos a tener que hacer una mixtura. Un poquito de ingreso familiar de emergencia y a la vez un poquito de subsidio del empleo, porque tampoco el café, que había cerrado y ahora va a abrir, va a estar con la misma gente que estaba antes, ni con las capacidades de entregar los recursos de sueldo que tenía anterior, porque no se puede. Entonces, vamos a tener que hacer una mixtura que nos permita, ojalá, dejar para siempre una transición de las personas, un acompañamiento que permita finalmente de repente soltarte la mano y ya pasar a un estatus mayor, y que la gente lo entienda por qué. Porque otras cosas de lo que nos pasa es que la gente no entiende por qué está en tal porcentaje de vulnerabilidad, por qué cataloga de tal forma, por qué no cataloga la otra, no entiende. Yo creo que también ahí hay que hacer un esfuerzo de transparencia bien relevante. Muchas gracias, ministra. Bien, en honor al tiempo, le vamos a hacer la última pregunta que me llega a un tema interesante. Solo dos avisos. El primero es que van a empezar a pasar a todos los que nos están escuchando al formato panelista, porque al final sacamos una foto con todas las personas con la cámara activada. Así que
van a ir pasando repentinamente. Y obviamente los que quieran seguir subiendo historias, tweets, etiquetando a Jóvenes por Chile, a Chile Siempre, Res Pública, por supuesto, la ministra Rubilar, Carla en Acción en Instagram y en Twitter. ¿Cuál es la cuenta en Twitter, ministra, para que ahí la etiquetemos? @Carla en Acción. También, perfecto. Así Ahora que, soy en Acción Social. ya, perfecto. Para que la vayamos subiendo ahí a redes sociales. Ministra, nos pregunta a propósito de lo último que usted comentaba, la relación de las personas con el Estado y cómo el Estado tiene que ir soltando a poco, de modo que las personas no sientan que como que las abandonaron, que muchas veces pasa a las familias de clase media, que sienten que cargan todos sus hombros y que en el fondo no tienen los beneficios de las personas más acomodadas ni tampoco tienen las ayudas de la gente más vulnerable. Nos preguntan respecto al Estado mismo. ¿Cómo se agiliza el trabajo que hace el Estado? ¿Cómo se transforma el Estado para que los trámites sean más breves, para que tengan mejor información? Se comentó a propósito de las entregas de los ingresos familiares de que no había claridad respecto a quién teníamos que apoyar y a quién no, sobre todo en los casos de la clase media. ¿Qué pega se puede hacer en materia de transformar y modernizar el Estado, que yo entiendo ha sido una de las prioridades también del presidente desde el comienzo del gobierno? Sí, el presidente además nos pidió el 18 de agosto transformar el Ministerio de Desarrollo Social a los nuevos desafíos que se nos vienen, digamos, y que probablemente un país como el nuestro tiene múltiples de forma estable, pero además va a vivir nuevas situaciones complejas. O sea, probablemente vamos a tener terremotos, aluviones, tsunamis. Somos un país que es golpeado habitualmente y que tiene que movilizar rápidamente su Estado. Y ahí yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco en esto que les planteaba, de modificar nuestra forma de nuestros registros sociales legales, de nuestra calificación socioeconómica y de ser un ministerio integrador y conector. El rol del ministerio, de la coordinación interministerial, yo creo que todavía no se ocupa como debe ocuparse, debiera quedar establecido como ser el ministerio que mueve todos los otros ministerios para que lleguen los beneficios sociales a las personas y se conecte, insisto, con la sociedad civil, el empresariado, los gobiernos locales. Nosotros tenemos que trabajar ahí no solamente en la modernización, obviamente, de Internet, de menos papeles, todo eso que al presidente le importa tanto, sino que también hacer un esfuerzo muy relevante en que podamos ser capaces de darle respuesta integral y que no sea como el comprahuevo, perdonen el chileno, pero finalmente que una persona entre al Estado y vaya a un ministerio y le resuelvan, entre comillas, un problema puntual de ese ministerio, después tengan que ir al otro, es que ese problema es de allá, es que es de acá. Yo creo que nosotros como ministerio debiéramos dejar establecida una plataforma que permita que el Estado atienda de forma integral a esa persona y también a su núcleo de hogar, porque tenemos que mirarla como familia, porque no es posible enfrentar de buena manera los desafíos de una persona individual si no miramos la familia entera. El mejor ejemplo son los niños vulnerables, y lo vuelvo a repetir porque para mí esto es relevante. Un niño que está siendo vulnerado, incluso puede estar siendo vulnerado por situaciones que vivan con sus padres, pero eso no significa que nosotros no tengamos que intentar intervenir y ayudar a esos padres, dándole habilidades parentales, entregándole un buen trabajo, haciendo terapia en materia de drogas, que muchas veces tiene tanto que ver con las vulneraciones. O sea, ¿llegamos o no llegamos con eso, esa intervención a ese hogar? Habitualmente, integralmente no llegamos. Y por eso tenemos que empezar a mirar a la familia, a ese hogar, y no solamente al individuo. Entonces, todas las reformas que nosotros tengamos que hacer al término del mandato es dejar al menos los cimientos de un Estado que responde en su integralidad y no deriva como en compra huevo a todas las personas. Yo veía por ahí, miren, el mismo ejemplo, y lo voy a poner porque me preguntaba uno de los chiquillos que me han preguntado, las licencias del año 2019. Miren lo que nos pasa. Nosotros entregamos un bono clase media del año 2019, ¿ya? Con los ingresos del año 2019 para entregarlo ahora comparado con julio del 2020. ¿Y qué nos pasa con las personas que tenían licencia el 2019? Que no catalogaba como ingreso para el servicio de impuestos internos. ¿Ya? Entonces, no catalogaba de ingreso, no aparecía dentro del sistema, entonces aparecían sin ingreso, no obstante sí estaban con ingresos, y además la gran mayoría entregados por FONASA, sistema público, somos nosotros mismos. Ya. Resulta de que ahora, en el 2019, nos pasa de que algunos empleadores declararon mal esas licencias, declararon mal cuántos meses estaba con licencia ese trabajador y dijeron que había estado menos meses con licencia cuando había estado más meses con licencia. Y tenemos que dividir por menos meses y estamos dividiendo por más. Entonces el ingreso a esas personas le baja y no cataloga para el bono cuando en realidad sí cataloga porque tenía una licencia. Mire todos los ministerios que están involucrados. Hacienda, que es el Ministerio del Bono, el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio del Trabajo,
la Superintendencia de Seguridad Social por el tema de la licencia, FONASA o ISAPRE, dependiendo de cuál es el asegurador. Y todos se pelotean, cuando en realidad el trabajador sí tiene ingresos del 2019 sobre 400.000 pesos, le correspondería el bono. Eso no puede seguir pasando. Esas personas van a tener una respuesta, les vamos a tener que solucionar, así sea que tengamos que llevar la licencia, tengamos que decirle, preséntanos la licencia en papel para mostrarnos que en realidad, no sé, vamos a tener que encontrar una solución. Pero la mejor demostración de que el Estado no puede seguir funcionando así, sin poder interactuar, sin un Estado moderno. Y ahí tiene mucha razón el ministro Briones, que tenemos que ser capaces de entrelazar, interconectar, para que no sea la persona, el ciudadano, la persona que necesita del Estado, el que finalmente esté golpeando miles de puertas para resolver su problema que nosotros, todos en su conjunto, debiéramos realizar. Perfecto, bien. Bueno, primero que todo, agradecer a la ministra Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social y Familia, por acompañarnos en este seminario Volvamos a hablar de pobreza, organizado por Jóvenes por Chile, un proyecto de la Fundación Chile Siempre y en colaboración con el Instituto Res Pública. Les pedimos a todos los que están escuchando y que quieran activar sus cámaras para aparecer en la foto final, que la vayan prendiendo. Lucas, que está tras bambalinas, haciéndose cargo de todo, nos va a indicar cuándo tenemos que sonreír para la foto. Les sugiero que sonrían siempre, porque a veces sacan la foto en la segunda página y no aparece con cara de dormido. Y bueno, agradecerles a todos por su participación. Tuvimos tres actividades: Alejandro San Francisco en la mañana, un panel con Francisco Gallego y Soledad Arellano, y finalmente la charla magistral con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Así que muchas gracias, ministra, y Lucas, quedamos atentos ahí para el tema de la foto.